Mi casa fue destruida por una inundación. Fui a la de mi hijo y él me echó. No sabía que yo tenía una propiedad oculta aún más valiosa. Nunca imaginé que el agua que me quitó todo sería la misma que me devolvería la dignidad. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Era martes, 5 de la madrugada, cuando el sonido del agua rompiendo la puerta de mi pequeña casa en Triana me despertó como un grito desesperado. El río Guadalquivir se había desbordado después de 3 días de lluvia torrencial, y toda mi vida de 64 años se estaba convirtiendo en un lodazal negro que entraba por las ventanas, tragándose mis recuerdos como un monstruo hambriento. Yo soy Carmen Dolores Herrera, y durante 40 años viví en esa casita de 2 plantas con azulejos sevillanos que mi difunto esposo Francisco había reformado con sus propias manos. Cada rincón guardaba una historia. La cocina donde preparé miles de comidas para mi familia, el salón donde mis nietos jugaban los domingos, el dormitorio donde Francisco me susurraba que me amaba hasta el último día de su vida. El agua helada me llegaba ya por las rodillas cuando logré agarrar una bolsa de plástico del supermercado Mercadona y metí dentro mis documentos de identidad, el testamento de Francisco, y la única foto que pude rescatar, la de nuestra boda en la iglesia de Santa Ana, donde yo llevaba el vestido blanco que había cosido mi madre punto a punto durante 3 meses. Salí descalza, con el camisón empapado pegándose a mi cuerpo tembloroso, mientras veía cómo el agua se llevaba la mesa de madera maciza que Francisco había heredado de su abuelo, los libros de cocina manchados de aceite que yo coleccionaba desde joven, y la mecedora donde había dado el pecho a mi único hijo, Alejandro. Los bomberos me subieron a una lancha inflable junto a otros vecinos que lloraban en silencio. Doña Esperanza, de 80 años, apretaba contra su pecho una jaula vacía donde había vivido su canario Pepito durante 15 años. El señor Manolo miraba hacia atrás, viendo cómo el agua se tragaba su taller de carpintería donde había trabajado toda la vida. Cuando llegamos al refugio temporal que habían montado en el Polideportivo Municipal, una voluntaria de la Cruz Roja me dio ropa seca, un chándal gris de talla grande que olía a detergente industrial, y unas zapatillas deportivas blancas que me quedaban enormes. Me sentí como una indigente, como una de esas personas a las que yo solía dar monedas en la puerta de la iglesia, sin nunca imaginar que algún día estaría en su lugar. Esa primera noche, tumbada en un colchón inflable entre otras 20 personas que roncaban y tosían, marqué el número de mi hijo Alejandro. Él vivía en Madrid con su esposa Elena y mis 2 nietos, Pablo y Sofía, en un piso de 3 habitaciones en el barrio de Chamberí que había comprado con la herencia que le dejé cuando vendí la joyería de mi madre después de la muerte de Francisco. «Mamá, ¿qué ha pasado?», me preguntó con voz soñolienta. «Hijo, se ha desbordado el río. He perdido la casa. He perdido todo. No tengo dónde ir», le dije, intentando mantener la voz firme, pero sentí cómo se me quebraba en la última palabra. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Escuché voces de fondo, la de Elena preguntando qué pasaba, y después el sonido sordo de una puerta cerrándose. «Mamá, escucha. Esto es muy complicado. Aquí no tenemos espacio. Los niños están con exámenes. Elena está con mucho estrés en el trabajo. Además, ya sabes cómo es ella con las visitas. Alejandro, soy tu madre. No soy una visita. No tengo a dónde ir. Ya lo sé, pero ¿no puede ayudarte la Junta de Andalucía? ¿O algún familiar de papá? Aquí en Madrid la vida es muy cara, muy complicada. No es el momento». Cerré los ojos, sintiendo cómo cada palabra era como una puñalada pequeña pero certera. Recordé todos los años que pasé cuidando a Alejandro cuando era pequeño y enfermizo, las noches en vela cuando tenía fiebre, los meses que trabajé doble turno limpiando oficinas para pagarle las clases particulares de matemáticas, la boda que le pagué vendiendo las pocas joyas que me quedaban de mi abuela. «Hijo, yo te di todo. Te di mi vida entera. Mamá, no dramatices. Busca algo temporal y ya hablaremos. Ahora tengo que descansar,
Mañana tengo una presentación importante en la empresa. Colgó. El sonido del tono demarcado se mezcló con los ronquidos del refugio y las sirenas de ambulancias que seguían sonando en la calle. Me quedé allí, con el teléfono móvil viejo en la mano, mirando la pantalla agrietada que reflejaba las luces fluorescentes del polideportivo. Por la mañana, cuando las voluntarias repartían bocadillos de jamón York y cafés aguados en vasos de plástico, decidí gastar mis últimos ahorros en un billete de autobús a Madrid. Tenía guardados en el banco 1.200 euros que Francisco y yo habíamos ahorrado centavo a centavo para emergencias. Esta era la emergencia más grande de mi vida. El viaje duró 6 horas. Llevaba la misma ropa que me habían dado en el refugio. El pelo sin lavar recogido en una coleta con una goma elástica que me había prestado una señora mayor. Y en la bolsa de plástico llevaba todo lo que me quedaba en el mundo. Mis documentos, la foto de boda y un rosario de nácar que había sido de mi abuela Remedios. Madrid me recibió con su frío de febrero y el ruido ensordecedor del tráfico en la estación de Méndez Álvaro. Tomé el metro hasta Bilbao, siguiendo las indicaciones que había anotado en un papel arrugado, y caminé 20 minutos hasta el portal número 47 de la calle Luchana, donde vivía mi hijo en un edificio de ladrillo rojo, con portero automático y jardines cuidados. Pulsé el timbre del 3B con los dedos temblorosos, y la voz de Elena salió por el intercomunicador con un tono seco que ya presagiaba lo que me esperaba. ¿Quién es? Soy Carmen, la madre de Alejandro. Otro silencio largo. Después, el sonido del portero abriéndose con desgana. Subí los 3 pisos por las escaleras porque el ascensor estaba ocupado, y cada escalón me pesaba como si llevara piedras en los pies. El pasillo olía a ambientador de lavanda, y el suelo de mármol brillaba tanto que podía ver mi reflejo. Una mujer mayor, desarreglada, con ojeras profundas y la ropa prestada de un refugio. Me detuve frente a la puerta de madera barnizada, donde una placa dorada decía «Familia Herrera Vázquez», en letras elegantes. Toqué el timbre y escuché los pasos de Elena acercándose, lentos, como si cada pisada fuera una molestia. La puerta se abrió apenas una rendija, asegurada por la cadena de seguridad. Solo pude ver sus ojos maquillados y parte de su pelo rubio teñido, perfectamente peinado aunque fueran las 10 de la mañana. «Carmen, ¿qué haces aquí?» Su voz tenía el mismo tono que usaría para preguntarle a un vendedor a domicilio por qué la molestaba. «Elena, hija, ya te dije anoche que perdí mi casa. Vengo solo por unos días, mientras soluciono dónde quedarme. No tengo a dónde ir». «Ay, Carmen, es que esto es muy complicado». Elena miró hacia atrás, como buscando ayuda. «Los niños están con gripe. Yo tengo una presentación importante en el bufete, y Alejandro... Bueno, ya sabes cómo se pone cuando hay cambios en casa». Desde dentro escuché la voz de mi nieto Pablo, de 12 años. «Abuela Carmen, ¿eres tú?» «Pablo, ven aquí ahora mismo». Elena gritó hacia adentro, y después volvió a mirarme a través de la rendija. «Mira, Carmen, entiéndeme. Esta casa no es muy grande. Tenemos nuestras rutinas, nuestros horarios. Los niños necesitan tranquilidad para estudiar». En ese momento apareció Alejandro por detrás de Elena, todavía en pijama, con el pelo revuelto y cara de fastidio. Mi hijo, que yo había criado con tanto amor, que había sido mi razón de vivir después de la muerte de Francisco, me miraba como si fuera una molestia inesperada. «Mamá, ya hablamos de esto anoche. No puedes aparecer así sin avisar». «¿Sin avisar? Te llamé anoche. Te dije que había perdido todo». Mi voz se alzó sin que pudiera controlarla. «Alejandro, soy tu madre. He perdido mi casa. Mi vida entera está bajo el agua». Elena puso su mano en el brazo de Alejandro, como marcando territorio, y susurró algo en su oído que no pude escuchar. Él asintió y volvió a mirarme con esos ojos que antes me miraban con amor, y ahora me miraban con... ¿vergüenza? ¿Fastidio? «Mamá, escucha. Elena tiene razón. Aquí no cabemos todos. Además, tú misma siempre has dicho que eres muy independiente, que no necesitas ayuda de nadie». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Independiente? Yo había dicho eso para no ser una carga para ellos, para que no se sintieran obligados a preocuparse por mí.
Nunca pensé que mis propias palabras se usarían como una excusa para abandonarme. Hijo, yo trabajé limpiando oficinas hasta las 2 de la madrugada para pagarte los estudios. Vendí las joyas de mi madre para tu boda. Te cuidé cuando tuviste neumonía y estuviste 3 semanas en el hospital. ¿Así me pagas? Elena suspiró con exageración. Carmen, por favor, no hagas drama. Nadie te está pagando mal. Solo te estamos diciendo que busques alternativas más apropiadas para tu situación. ¿Apropiadas? ¿Qué significa eso? Hay residencias para personas mayores muy buenas en Madrid, dijo Alejandro, evitando mirarme a los ojos. Incluso algunas tienen programas para personas que han perdido su vivienda por desastres naturales. El ayuntamiento tiene programas sociales. ¿Residencias? ¿Me estás diciendo que vaya a un asilo? No son asilos, mamá. Son centros de día muy modernos, con actividades, con gente de tu edad. Estarías mejor atendida que aquí. Elena aprovechó para añadir. Y Carmen, no es que no te queramos ayudar. Es que cada familia tiene que resolver sus problemas por su cuenta. Nosotros tenemos los nuestros. Tú tienes los tuyos. Por detrás de ellos apareció mi nieta Sofía, de 8 años, con su pijama de princesas rosas. Papá, ¿por qué la abuela está llorando? Solo entonces me di cuenta de que tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Me las sequé rápidamente con la manga del chándal prestado. Sofía, vete a tu cuarto, ordenó Elena con firmeza. Pero quiero ver a la abuela. ¡Que te vayas a tu cuarto! Elena cerró la puerta casi completamente, dejando solo una pequeña abertura. Carmen, entenderás que no podemos tener este tipo de escenas delante de los niños. Los pones nerviosos. Alejandro se aclaró la garganta. Mamá, si quieres, puedo darte dinero para un hostal por unos días, mientras buscas algo definitivo. 50 euros. Eso fue lo que me ofreció. 50 euros después de haber perdido todo, después de haber dado mi vida entera por él. 50 euros para que una mujer de 64 años durmiera en un hostal barato cerca de la estación, rodeada de mochileros extranjeros y gente de paso. No quiero tu dinero, Alejandro. Quiero a mi hijo. Ay, Carmen, qué dramática eres, suspiró Elena. La vida es dura para todos. Nosotros también tenemos nuestros problemas. La hipoteca, los gastos de los niños, mi trabajo. No podemos cargar con más responsabilidades. ¿Responsabilidades? Yo había sido la responsabilidad de mis padres hasta que murieron. Después Francisco había sido mi responsabilidad cuando enfermó de cáncer y lo cuidé durante 2 años. Alejandro había sido mi responsabilidad desde que nació hasta que se hizo hombre. Pero ahora, cuando era yo quien necesitaba ayuda, de repente esa palabra sonaba como una maldición. Elena, ¿tú no tienes madre? Le pregunté. Mi madre vive en Barcelona, en una residencia preciosa. Está encantada allí. Hace pilates, juega al bridge, tiene sus amigas. Es mucho mejor que estar sola en casa o siendo una molestia para la familia. Una molestia. Esa era yo para ellos. Una molestia. Alejandro miró su reloj de pulsera, uno caro que yo le había regalado cuando consiguió su primer trabajo en la consultoría. Mamá, tengo que prepararme para ir al trabajo. De verdad, busca en Internet los recursos sociales que hay. Madrid tiene muchas opciones para casos como el tuyo. Casos como el mío. Repetí sus palabras lentamente, saboreando la amargura. ¿Y qué caso es el mío, hijo? Personas mayores que han perdido su vivienda por desastres naturales. Hay protocolos específicos. Protocolos, recursos sociales, programas. Todo tan frío, tan administrativo, tan lejano del abrazo que yo necesitaba, de la frase, ven, mamá, todo va a estar bien, que había estado esperando escuchar durante todo el viaje en autobús. Bueno, Carmen, dijo Elena con una sonrisa falsa. Nosotros te deseamos mucha suerte, de verdad. Y cualquier cosa que necesites, ya sabes, llama antes de venir. La cadena de seguridad tintineó cuando Elena cerró la puerta completamente. El sonido del cerrojo girando fue como una puñalada en el pecho. Me quedé allí, en el pasillo de mármol brillante, rodeada del olor a ambientador de lavanda, escuchando cómo sus voces se alejaban hacia el interior del piso. Desde dentro, escuché a Pablo preguntando,
¿por qué no puede quedarse la abuela? Y la respuesta de Elena: porque los adultos tenemos que resolver nuestros problemas solos, cariño. La abuela tiene que aprender a ser más independiente. Independiente. Esa palabra otra vez. Como si a los 64 años, después de perder todo en una inundación, tuviera que empezar de cero para demostrar que era lo suficientemente fuerte para no molestar a nadie. Bajé las escaleras despacio, agarrándome a la barandilla porque las piernas me temblaban. En el portal, el portero me miró con curiosidad. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con bigote blanco y uniforme azul marino. ¿Se encuentra bien, señora? Asentí sin poder hablar. Salí a la calle y caminé sin rumbo por el barrio de Chamberí, viendo las tiendas elegantes, los coches caros, la gente bien vestida que entraba y salía de cafeterías donde un cortado costaba lo mismo que yo gastaba en comer todo un día. Era mediodía cuando me senté en un banco del parque de Olavide, rodeada de madres jóvenes que empujaban carritos de bebé y jubilados que leían el periódico al sol. Abrí mi bolsa de plástico y saqué la foto de mi boda. Francisco me sonreía desde el papel amarillento. Tan joven, tan lleno de esperanza. Le susurré: Paco, nuestro hijo nos ha echado de su vida. El viento de febrero me cortaba la cara, pero no me moví del banco. No tenía a dónde ir. Esa primera noche dormí en la estación de Atocha, acurrucada en un rincón entre las máquinas expendedoras y los asientos de plástico donde esperaban los viajeros nocturnos. Los guardias de seguridad me despertaron 3 veces preguntándome si tenía billete para algún tren. Les mentí diciendo que esperaba el de las 6 de la mañana hacia Sevilla, pero no tenía dinero ni para un café de máquina. El frío se me metía en los huesos a través del chándal fino, y cada vez que cerraba los ojos veía la puerta de Alejandro cerrándose en mi cara. El sonido del cerrojo se repetía en mi cabeza como una canción maldita que no podía parar de escuchar. Al amanecer, cuando los primeros trabajadores empezaron a llenar la estación con el ruido de sus pasos apresurados y el tintineo de las monedas en las máquinas de café, me levanté del asiento con el cuerpo dolorido y fui al baño a lavarme la cara con agua fría. En el espejo vi a una mujer que no reconocía, ojeras profundas, pelo sucio, labios agrietados por el frío. ¿Cuándo me había convertido en una de esas personas invisibles que la gente evita mirar? Gasté 2 euros de mis últimos ahorros en un café con leche de máquina que sabía a cartón, pero el calor en las manos me dio fuerzas para caminar hasta el centro de Madrid. No tenía plan, no tenía destino, solo caminaba para no quedarme quieta, para no pensar en la humillación de la noche anterior. Fue al pasar por la calle de Alcalá cuando vi el cartel en el escaparate de una inmobiliaria. Buscamos cuidadoras internas para personas mayores. Alojamiento incluido. Entré sin pensarlo, empujada más por la desesperación que por la esperanza. La oficina olía a ambientador de pino y tenía esas luces fluorescentes que hacen que todo el mundo parezca enfermo. Detrás del mostrador había una mujer de unos 40 años, con el pelo cortado en una melena perfecta y uñas pintadas de rojo. Su placa decía Amparo Rodríguez, gestora. Buenos días, vengo por el anuncio de cuidadora. Amparo me miró de arriba abajo, evaluando mi ropa prestada y mi aspecto desaliñado. ¿Tiene experiencia en cuidado de personas dependientes? He cuidado a mi marido durante 2 años cuando tuvo cáncer. Sé dar medicamentos, hacer curas, ayudar con la higiene personal. ¿Referencias? Mi marido murió hace 3 años, pero puedo dar referencias de mi trabajo anterior. Trabajé 18 años limpiando oficinas en Sevilla. Amparo frunció el ceño. ¿Y por qué busca trabajo de cuidadora ahora? ¿Dónde vive actualmente? Ahí estaba la pregunta que temía. He perdido mi casa en las inundaciones de Sevilla. Busco trabajo con alojamiento incluido porque no tengo dónde quedarme. La expresión de Amparo cambió inmediatamente. La amabilidad profesional se evaporó y fue reemplazada por una sonrisa condescendiente que me hizo sentir pequeña. Ah, entiendo. Mire, señora, ¿cómo ha dicho que se llama? Carmen Herrera. Señora Carmen, nosotros trabajamos con familias muy selectas. Gente que busca cuidadoras con referencias impecables, sin problemas personales, sin situaciones complicadas. Las personas que cuidamos tienen joyas, obras de arte,
objetos de valor. Necesitamos gente de total confianza. ¿Acaso ser pobre me convertía automáticamente en una ladrona? ¿Acaso haber perdido mi casa en una catástrofe natural me hacía menos confiable que alguien que nunca había pasado por una desgracia? Señora Amparo, yo he trabajado toda mi vida. Nunca he robado ni un céntimo a nadie. He perdido mi casa por una inundación, no por irresponsabilidad. Ya, pero entiéndame. Nuestros clientes pagan muy bien precisamente porque esperan un servicio premium, sin complicaciones. ¿Me entiende? Me entendía perfectamente. Los pobres no servían para cuidar a los ricos. Los que habían perdido todo no podían ser de confianza para proteger lo que otros tenían en abundancia. Salí de la inmobiliaria sintiéndome más humillada que cuando Elena me cerró la puerta en las narices. Al menos ella había sido cruel por miedo o egoísmo. Esta mujer había sido cruel por simple clasismo, por la creencia de que mi desgracia me convertía en alguien indigno de confianza. Caminé por Gran Vía viendo a la gente pasar a mi lado como si fuera un fantasma. Familias enteras entrando en el Corte Inglés con bolsas de compras, parejas jóvenes tomándose fotos delante de los teatros, turistas consultando mapas y riéndose de sus propios errores de pronunciación. Todo el mundo tenía un lugar al que ir, alguien que los esperaba, una vida que los incluía. Yo era la única que caminaba sin rumbo, sin propósito, sin futuro. Esa tarde, cuando ya no podía dar un paso más, entré en una iglesia en la calle de la Montera. San Luis Gonzaga decía el cartel de la entrada. Adentro hacía calor y olía a incienso y a cera de velas. Me senté en el último banco, entre las sombras, y por primera vez en días pude estar verdaderamente sola sin que nadie me mirara con desconfianza o lástima. Había una misa en curso. El sacerdote, un hombre mayor con voz cansada, hablaba sobre la parábola del hijo pródigo, y el padre corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Decía, refiriéndose al momento en que el hijo rebelde regresaba a casa. Me pregunté si existían parábolas sobre madres rechazadas por hijos ingratos, pero supuse que esas historias no tenían finales felices que merecieran ser contadas. Después de la misa, me acerqué al confesionario. Hacía años que no me confesaba, pero necesitaba hablar con alguien, aunque fuera con un desconocido separado por una cortina. Padre, no sé si esto es un pecado, pero siento tanto odio hacia mi hijo que me da miedo. La voz del sacerdote era suave, paciente. Cuénteme, hija. Le conté todo. La inundación, el viaje a Madrid, el portazo, la noche en la estación, la humillación en la inmobiliaria. Las palabras salían de mi boca como agua represada que finalmente encuentra una grieta por donde escapar. Mi hijo me ha abandonado, padre, después de todo lo que hice por él. Y yo siento que lo odio, pero también siento que sin él no soy nadie. ¿Cómo puede ser que una madre sienta estas dos cosas al mismo tiempo? Hubo un silencio largo antes de que el sacerdote respondiera. Hija, el amor de madre es el que más se parece al amor de Dios. Incondicional, sacrificado, eterno. Pero eso no significa que los hijos siempre sean dignos de ese amor. El dolor que siente no es odio, es decepción. Y la decepción duele más que el odio porque nace del amor traicionado. ¿Y qué hago, padre? ¿Cómo sigo viviendo sin familia, sin casa, sin nada? A veces, hija, Dios nos quita todo lo que creíamos que nos definía para enseñarnos quiénes somos realmente cuando no tenemos nada más que a nosotros mismos. Salí de la iglesia sin absolución, pero con algo parecido a la paz. O tal vez era solo agotamiento. Había empezado a llover y las calles de Madrid brillaban bajo las farolas como espejos mojados. Esa segunda noche dormí en el albergue municipal de la calle Fuencarral. Era un edificio gris con olor a desinfectante donde mujeres como yo, viudas sin familia, madres abandonadas, ancianas olvidadas, compartíamos literas de metal y mantas que habían visto demasiados cuerpos, demasiadas lágrimas. Mi compañera de litera era Remedios, una mujer de 70 años de Cuenca que había sido echada de su casa por sus nueras después de que muriera su marido. Se quedaron con todo, me contó en susurros mientras las luces se apagaban. La casa, los ahorros, hasta el anillo de boda de mi madre. Dijeron que era herencia adelantada por haberlos cuidado tantos años.
En la oscuridad del albergue, escuchando respirar a 20 mujeres rotas por la ingratitud de sus familias, entendí que mi historia no era única. Era solo una más en la epidemia silenciosa de madres desechables, de abuelas inconvenientes, de mujeres que después de dar la vida entera por otros, descubrían que su valor había tenido fecha de caducidad. Al tercer día, mientras hacía cola para el desayuno, café aguado y tostadas secas que repartían las voluntarias de Cáritas, una trabajadora social se acercó a mí con una carpeta en las manos. ¿Carmen Herrera? Asentí. Soy Pilar, del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Me han dicho que usted perdió su vivienda en las inundaciones de Andalucía. Así es. Tenemos un programa de realojamiento temporal para víctimas de desastres naturales. Podemos ofrecerle una plaza en una residencia asistida hasta que se resuelva su situación definitiva. Una residencia asistida. Exactamente lo que Alejandro había sugerido. El lugar donde los hijos mandan a las madres que ya no quieren en sus vidas, donde pueden visitarlas una vez al mes, con la conciencia tranquila de estar cumpliendo. ¿Y si no quiero ir a una residencia? Pilar me miró con esa expresión que tienen todos los funcionarios cuando alguien rechaza su ayuda. Señora Carmen, a su edad y en su situación, es la mejor opción. Allí tendrá comida, cama, atención médica y socialización con gente de su edad. Gente de su edad. Como si los años fueran una enfermedad que se contagiara. Como si las personas mayores solo pudieran relacionarse entre ellas porque ya no servían para convivir con el resto del mundo. ¿Y si encuentro trabajo? A los 64 años y sin vivienda fija va a ser muy difícil, señora Carmen. Sea realista. Realista. Otra palabra que me dolía como una bofetada. Ser realista significaba aceptar que ya no tenía derecho a soñar, a elegir, a decidir sobre mi propia vida. Le dije a Pilar que necesitaba pensarlo, pero en realidad lo que necesitaba era escapar de esa conversación antes de romper a llorar delante de una desconocida. Salí del albergue y caminé sin rumbo por las calles de Malasaña, viendo grafitis en las paredes que hablaban de libertad y rebeldía, conceptos que a los 64 años me parecían tan lejanos como los planetas. Fue entonces cuando sonó mi teléfono móvil. El número que aparecía en pantalla no lo reconocía, pero tenía prefijo de Sevilla. Por un momento pensé que tal vez fuera Alejandro, que habría recapacitado y me llamaba para disculparse. ¡Qué ilusa fui! ¿Señora Carmen Herrera? La voz era de una mujer joven, profesional. Sí, soy yo. Soy Cristina Morales, del despacho de notarios Morales y Asociados, en Sevilla. La llamo por un asunto relacionado con una herencia. Mi corazón se aceleró. ¿Francisco habría tenido propiedades que yo desconocía? ¿Algún familiar lejano habría muerto dejándome algo? No entiendo. Mi marido murió hace 3 años y ya se resolvieron todos sus asuntos. No, señora Carmen. Esta herencia no es de su marido. Es de su tía abuela, Esperanza Dolores Herrera. Falleció el mes pasado en la residencia donde vivía. Tía Esperanza. Hacía más de 20 años que no sabía nada de ella. Era la hermana mayor del abuelo de Francisco, una mujer excéntrica que nunca se casó y que había vivido siempre sola en una casa grande en las afueras de Carmona. La familia la consideraba rara porque prefería la compañía de sus gatos a la de las personas, y después de algunos conflictos familiares había cortado relaciones con casi todos. ¿Y por qué me llama a mí? Yo apenas la conocía. Según su testamento, señora Carmen, usted es su única heredera. Al parecer, antes de ingresar en la residencia, hizo averiguaciones sobre los familiares que quedaban vivos, y su nombre fue el único que quiso incluir en el testamento. Heredera. La palabra me sonaba extraña, casi irreal. Durante 3 días había sido una indigente durmiendo en albergues, y ahora me decían que alguien me había dejado una herencia. ¿Qué tipo de herencia? Una propiedad rural en Carmona, de aproximadamente 3 hectáreas, y algunos ahorros. Necesita venir a Sevilla para firmar los papeles y tomar posesión. Carmona. Recordaba vagamente haber visitado esa casa cuando era pequeña, antes de casarme. Era una casa antigua, de piedra, rodeada de olivos. Tía Esperanza nos había recibido con cierta frialdad, pero me había impresionado la tranquilidad del lugar, el silencio que solo se oía en el campo. ¿Cuánto dinero hay en los ahorros?
Aproximadamente 8.000 euros. No es mucho, pero junto con la propiedad, 8.000 euros. Para alguien que tenía menos de 50 euros en el bolsillo, esa cantidad sonaba a milagro. Pero más que el dinero, lo que me emocionaba era la idea de tener un lugar propio otra vez, un techo que nadie pudiera quitarme, una puerta que yo decidiera a quién abrir. ¿En qué estado está la propiedad? Según el inventario, necesita reformas. Lleva 3 años cerrada desde que su tía ingresó en la residencia, pero la estructura es sólida. Es una casa del siglo XVIII, protegida por patrimonio histórico. Patrimonio histórico. Eso significaba que no podían derribarla, pero también que las reformas serían más complicadas y caras. ¿Y cuándo podría ir a verla? En cuanto quiera, señora Carmen. Los papeles están listos para la firma. Colgué el teléfono sintiéndome mareada. Después de 3 días sintiendo que el mundo se me caía encima, de repente tenía una posibilidad, una salida, una esperanza. No era mucho, pero era mío. Esa tarde fui a una biblioteca pública en la calle Conde Duque y busqué información sobre Carmona en los ordenadores. Las fotos de Google Maps me mostraron un pueblo precioso, con calles empedradas y casas blancas encaladas. Era pequeño, tranquilo, exactamente lo contrario de Madrid. También busqué precios de billetes de autobús. Con los 50 euros que me quedaban podía llegar a Sevilla, pero tendría que ser al día siguiente porque no tenía dinero para otra noche de hostal. Volví al albergue con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en días, tenía algo que esperar. Remedios estaba sentada en su litera, cosiendo un agujero en su única falda con hilo que había pedido prestado a las monjas. ¿Te encuentras bien, Carmen? Tienes cara rara. Le conté lo de la herencia. Sus ojos se iluminaron como si le hubiera tocado la lotería a ella. ¡Ay, hija! ¡Qué alegría! ¿Ves cómo Dios no abandona a sus hijas? Remedios tenía una fe inquebrantable que yo envidiaba. Después de que sus nueras la hubieran dejado en la calle, seguía creyendo que había un plan divino que justificaba todo su sufrimiento. No sé si es Dios o simplemente suerte, Remedios. Pero me da miedo ilusionarme demasiado. No digas eso. Después de todo lo que has pasado, te mereces algo bueno. Y algo me dice que esta tía tuya te eligió por algo especial. Esa noche, mientras escuchaba los ronquidos y suspiros de las otras mujeres del albergue, pensé en tía Esperanza. ¿Por qué me había elegido a mí? Apenas la recordaba. Era una mujer alta, delgada, siempre vestida de negro, que hablaba poco y sonreía menos, pero algo debía haber visto en mí durante aquellas pocas visitas familiares. A las 6 de la mañana ya estaba despierta. Había dormido poco, pero tenía más energía que en los últimos días. Desayuné el café aguado y las tostadas secas del albergue por última vez. Recogí mis pocas pertenencias en la bolsa de plástico y me despedí de Remedios. «Escríbeme cuando puedas», me dijo, abrazándome con fuerza. «Y no te olvides de las que nos quedamos aquí». Le prometí que no lo haría. También le prometí que si las cosas me iban bien, encontraría la manera de ayudarla. El autobús a Sevilla salía a las 9 de la estación de Méndez Álvaro. Durante las 6 horas de viaje, miraba por la ventanilla cómo el paisaje de Madrid se convertía en campos de Castilla-La Mancha y después en olivares andaluces. Cada kilómetro que me alejaba de la capital era como quitarme un peso de encima. Llegué a Sevilla al atardecer. La estación de Santa Justa bullía con el movimiento de los viajeros que volvían del trabajo, y el olor a azahar me golpeó como un abrazo. Era mi tierra, mi acento, mi gente. Aquí no era una forastera sin dinero. Era Carmen Herrera volviendo a casa. Tomé un autobús local hasta Carmona por 2 euros. El pueblo apareció ante mí como una postal, con sus murallas árabes doradas por el sol del atardecer y sus casas blancas escalonadas en la colina. Era más bonito de lo que recordaba. La oficina del notario estaba en una calle estrecha del centro histórico, en un edificio del siglo XVII con patio de columnas y azulejos sevillanos. Cristina Morales era una mujer de unos 30 años, elegante pero cercana, que me recibió con una sonrisa genuina. «Señora Carmen, me alegro de conocerla por fin. Su tía hablaba mucho de usted». «¿Hablaba de mí? Pero si apenas nos veíamos».
Al parecer se informó mucho sobre su vida después de enviudar. Sabía que había cuidado a su marido durante su enfermedad, que había trabajado duro toda su vida, que era una mujer honrada. Dijo textualmente que quería que su herencia fuera para alguien que supiera valorar las cosas sencillas. Las cosas sencillas. Después de 3 días durmiendo en suelos fríos y comiendo pan seco, definitivamente había aprendido a valorar las cosas sencillas. Firmé los papeles con manos temblorosas. De repente, era propietaria de 3 hectáreas de tierra y una casa del siglo XVIII. En mi bolsillo tenía la libreta de ahorro con 8.000 euros que tía Esperanza había ahorrado centavo a centavo durante décadas. ¿Quiere que la acompañe a ver la propiedad?, me preguntó Cristina. Sí, por favor. Necesito verla con mis propios ojos para creer que es real. Fuimos en el coche de Cristina por una carretera secundaria que serpenteaba entre olivares centenarios. El sol se ponía detrás de las colinas, tiñendo todo de oro y naranja. Después de 5 kilómetros, llegamos a un camino de tierra que llevaba a una cancela de hierro oxidado. Detrás de la cancela estaba mi herencia. Una casa de piedra de 2 plantas, con un patio central lleno de hierbajos y una higuera gigantesca que había crecido salvaje durante 3 años. Las ventanas tenían contraventanas de madera verde desconchada, y la puerta principal era de madera maciza con clavos de hierro forjado. No era una mansión, pero era mía. Era el lugar donde nadie podría echarme, donde nadie podría cerrarme la puerta en las narices, donde nadie podría decirme que era una molestia o una carga. Cuando Cristina abrió la puerta principal, el aire que salió olía a humedad y a tiempo detenido. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas como fantasmas, y la luz que entraba por las ventanas creaba columnas doradas llenas de motas de polvo. Era perfecta en su imperfección. «Necesita mucho trabajo», dijo Cristina, señalando las manchas de humedad en las paredes y los azulejos rotos del suelo. «Lo sé, pero tengo tiempo. Y ahora también tengo esperanza». Esa noche dormí en el suelo de mi nueva casa, envuelta en una manta que había comprado en el pueblo. Por primera vez en semanas, dormí profundamente. No había ruidos de coches ni ronquidos de desconocidas. Solo el susurro del viento entre los olivos y el canto lejano de un búho. Era libre. Los primeros días en la casa fueron como aprender a caminar de nuevo. Me despertaba al amanecer sin el sonido de alarmas ni voces ajenas, solo con el canto de los gallos de la finca vecina y la luz dorada que se filtraba entre las contraventanas verdes. Por primera vez en décadas, mi tiempo me pertenecía completamente. Empecé por lo básico: limpiar cada rincón de la casa con agua, jabón y mucho cariño. Bajo las sábanas que cubrían los muebles, encontré tesoros inesperados. Una mesa de comedor de madera maciza que había sido pulida por generaciones de manos, sillas de Enea hechas a mano, un armario sevillano tallado con motivos florales que debía tener más de 100 años. Tía Esperanza había vivido con sencillez, pero rodeada de cosas hermosas y duraderas. Nada de plástico, nada de usar y tirar. Todo en esa casa había sido hecho para perdurar, para ser cuidado y respetado. Era exactamente lo contrario del mundo de Alejandro y Elena, donde todo se compraba nuevo cada temporada y se tiraba cuando se cansaban de ello. En el dormitorio principal encontré una caja de zapatos llena de cartas. Eran correspondencias que tía Esperanza había mantenido con una prima que vivía en Argentina, y al leerlas descubrí a una mujer muy diferente de la que recordaba. Sus cartas estaban llenas de humor, de observaciones inteligentes sobre la vida, de cariño por sus gatos y sus plantas. No era una mujer amargada, era una mujer que había elegido la soledad antes que la compañía mediocre. «Querida Amparo», decía una carta de hace 2 años, «he decidido dejar la casa a Carmen, la nuera de mi sobrino Francisco. Es la única de la familia que siempre me trató con respeto, sin esperar nada a cambio. Los demás solo venían cuando necesitaban dinero o cuando morían sus padres y querían saber si les había dejado algo. Carmen venía porque Francisco le había enseñado que la familia se visita por cariño, no por interés». Me senté en el suelo de la habitación con la carta en las manos y lloré. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. Alguien me había visto, me había valorado,
Me había considerado digna de confianza cuando yo misma había perdido la fe en mi propio valor. Con los 8.000 euros comencé las reformas más urgentes. Contraté a Manolo, un albañil del pueblo que había conocido a tía Esperanza y la recordaba con cariño. Era un hombre de unos 50 años, viudo como yo, que trabajaba despacio pero con cuidado, respetando la historia de cada piedra. «Doña Carmen», me dijo el primer día, «esta casa tiene duende. Se nota en cuanto entras. Su tía la cuidó con amor, y ahora usted tiene que hacer lo mismo. Arreglamos las goteras del tejado, cambiamos las tuberías más viejas, pintamos las paredes con cal blanca que hacía que toda la casa respirara luz. Yo trabajaba junto a Manolo, aprendiendo oficios que nunca había practicado, enlucir paredes, barnizar madera, plantar semillas en el huerto que había decidido recuperar. Mis manos, que durante años solo habían conocido el agua fría de limpiar oficinas ajenas, ahora se ensuciaban con tierra propia. Cada ampollas que me salía en las palmas era una medalla de honor. Cada músculo dolorido al final del día era la prueba de que estaba construyendo algo mío. El pueblo me acogió con la naturalidad con que los pueblos pequeños acogen a quien llega con buenas intenciones. Pura, la tendera de ultramarinos, me fiaba la compra cuando se me acababa el dinero antes de cobrar la pequeña pensión de viudedad. Remedios. Jiménez, la vecina más cercana, me traía huevos frescos de sus gallinas y me enseñaba a hacer conservas con los higos de mi patio. Doña Carmen, me decía Remedios mientras pelábamos higos bajo la parra del patio. Usted ha llegado aquí por algo. Esta casa llevaba 3 años esperándola. 3 semanas después de instalarme en Carmona, sonó mi teléfono. Era Alejandro. Su nombre en la pantalla me provocó una mezcla extraña de ansiedad y curiosidad. ¿Qué querría ahora? «Mamá, ¿dónde estás? He estado preguntando por ti en el albergue y me han dicho que te marchaste». Su voz sonaba preocupada, pero yo ya había aprendido a distinguir entre preocupación genuina y preocupación por quedar mal. Esta era del segundo tipo. «Estoy en Carmona, Alejandro, en mi casa». «¿Tu casa? ¿Qué casa?» Le conté brevemente lo de la herencia de tía Esperanza. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. «¿Tía Esperanza? ¿La hermana del abuelo Francisco? Pero si esa mujer estaba loca. Vivía sola con 50 gatos. No estaba loca, hijo. Estaba decepcionada con la familia. Como yo. Mamá, no digas eso. Mira, Elena y yo hemos estado hablando. Nos hemos dado cuenta de que fuimos demasiado duros contigo. Queremos compensarte. Compensarme. Como si el abandono fuera una deuda que se pudiera saldar con dinero o gestos vacíos. «Ah, ¿sí? ¿Y cómo?» «Pues, podríamos ir a visitarte, ver esa casa, y si necesitas dinero para las reformas, podemos ayudarte». Ahí estaba. No había durado ni 5 minutos en mostrar sus verdaderas intenciones. Ahora que sabía que tenía una propiedad, de repente era digna de su atención. «No necesito vuestro dinero, Alejandro». «Pero mamá, entre familia hay que ayudarse. Además, Elena ha estado pensando que sería bonito tener una casa de campo para los fines de semana. Los niños podrían venir en verano, hacer vida de pueblo». Elena había estado pensando. Por supuesto. La misma Elena que 3 semanas antes me había cerrado la puerta en las narices, ahora veía mi herencia como una oportunidad para tener casa de vacaciones gratis. «La casa no está preparada para recibir visitas, Alejandro». «No pasa nada, mamá. No somos exigentes. Podemos dormir donde sea. Lo importante es estar juntos en familia». Familia. Esa palabra que antes me llenaba de calor ahora me sonaba a mentira, a chantaje emocional, a manipulación. «Alejandro, cuando necesité familia, tú me cerraste la puerta. Ahora que tengo algo que te interesa, de repente quieres estar juntos. ¿No te parece curioso?» «Mamá, no seas así. Ya te he dicho que nos equivocamos. La gente comete errores. Errores. Como si abandonar a tu madre cuando lo ha perdido todo fuera un simple error de cálculo, como confundirse de número en una suma. Hijo, ahora mismo no quiero visitas. Necesito tiempo para asentarme, para arreglar la casa, para curarme de lo que me hicisteis». «Mamá, qué exagerada eres. Parece que te torturamos». Esa frase me dolió más que todo lo anterior junto. No solo habían sido crueles conmigo,
Ahora pretendían que yo minimizara mi propio dolor, que fingiera que no había pasado nada, que olvidara la humillación y el abandono como si fueran una simple discusión familiar. Alejandro, voy a colgar. Cuando hayas reflexionado de verdad sobre lo que hiciste, cuando estés preparado para pedirme perdón sin condiciones y sin intereses ocultos, hablamos. Mamá, no cuelgues. Esto es una tontería. Colgué. Y por primera vez en semanas, me sentí poderosa. Había sido yo quien había cortado la conversación, yo quien había puesto los límites, yo quien había dicho no a las manipulaciones. Esa noche, mientras cenaba en mi cocina recién pintada un gazpacho que había hecho con tomates de mi propio huerto, reflexioné sobre lo que había cambiado en mí. Ya no era la Carmen que mendigaba cariño, que aceptaba migajas de atención, que se conformaba con ser tolerada en lugar de ser querida. Era una mujer con casa propia, con proyectos propios, con una vida que estaba construyendo piedra a piedra según mis propios criterios. Si Alejandro quería formar parte de esa vida, tendría que hacerlo en mis términos, con respeto y humildad. Y si no quería, yo seguiría adelante igual. Al día siguiente, mientras regaba las plantas del patio con agua fresca del pozo, escuché un coche parándose delante de la cancela. Era un Mercedes negro, con matrícula de Madrid. No hacía falta ser muy lista para saber quién era. Me lavé las manos en la pila del patio. Me sequé con el delantal de flores que había comprado en el mercado de Carmona, y salí a abrir la cancela con la tranquilidad de quien está en su propia casa recibiendo visitas inesperadas. Alejandro bajó del coche con traje y corbata, completamente inadecuado para el campo andaluz. Elena llevaba tacones que se hundían en la tierra del camino y una expresión de disgusto mientras miraba la casa como si fuera una choza. Los niños, Pablo y Sofía, corrían detrás de una mariposa, ajenos al drama que se avecinaba. «Hola, mamá». Alejandro me dio 2 besos fríos, de compromiso. «Hemos decidido venir a verte. No podíamos quedarnos tranquilos después de la conversación de ayer». Elena me miró de arriba a abajo, evaluando mi ropa de campo, mis uñas con tierra, mi pelo recogido en una coleta sencilla. Era la misma mirada que me había dirigido en Madrid, pero ahora yo tenía algo que ella quería, y eso cambiaba las reglas del juego. «Carmen», me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía. «Qué bien te veo. El campo te sienta fenomenal». Los niños se acercaron corriendo. «Abuela, esta es tu casa nueva. Podemos entrar. Hay animales». Sus voces me llenaron de alegría, pero también de tristeza. Eran inocentes en todo esto. No tenían culpa de tener padres egoístas e interesados. «Claro que podéis entrar», les dije, abrazándolos. «Pero antes tengo que hablar con vuestros padres». Los invité a sentarse en el patio, bajo la higuera. Serví agua fresca y unas galletas que había comprado en el pueblo. Elena miraba todo con ojos calculadores, como evaluando el potencial turístico del lugar. «Mamá», empezó Alejandro, «esta casa es preciosa. Tiene mucho potencial». Ahí estaba la palabra clave. Potencial. No les interesaba mi felicidad ni mi bienestar. Les interesaba el potencial económico de mi herencia. «Sí», dije simplemente, «estoy muy contenta aquí. Y se podría hacer muy acogedora para toda la familia», añadió Elena. «Con unas reformas, claro. Hacer habitaciones más grandes, un salón más moderno, una cocina nueva. Quería reformar mi casa para adaptarla a sus gustos, convertir el refugio que tía Esperanza me había dejado en una casa de vacaciones a su medida. La casa está bien como está», respondí con firmeza. Elena y Alejandro se miraron. Era obvio que habían planeado esta conversación, que habían ensayado sus argumentos en el coche. «Mamá», dijo Alejandro adoptando el tono paternalista que usaba cuando quería convencerme de algo, «nosotros solo queremos ayudarte. Esta casa es demasiado grande para ti sola, y el mantenimiento debe ser caro. El mantenimiento lo pago yo con mi pensión y el dinero que me dejó tía Esperanza. Pero podrías vivir más cómodamente», insistió Elena. «Si compartiéramos los gastos, podrías permitirte más cosas». Compartir los gastos significaba compartir las decisiones. Y compartir las decisiones significaba perder el control sobre mi propia vida otra vez. «No necesito más comodidades», dije.
Necesito paz. La palabra quedó flotando en el aire del patio como una acusación. Elena se removió incómoda en la silla de Enea, como si la palabra paz la hubiera golpeado físicamente. Alejandro carraspeó y miró hacia los olivos, evitando mis ojos. Mamá, no entiendo por qué dices eso. Nosotros nunca te hemos quitado la paz. La mentira era tan descarada que casi me hizo reír. Casi. ¿No? ¿Y qué fue lo que pasó hace 3 semanas cuando llegué a vuestra puerta sin casa, sin dinero, sin nada? Ya te dijimos que nos equivocamos, murmuró Elena, pero su voz no tenía ni pizca de arrepentimiento genuino. La gente a veces reacciona mal en situaciones de estrés. Situaciones de estrés. Mi tragedia había sido una situación de estrés para ellos. Pablo y Sofía corrían por el patio persiguiendo a las gallinas que habían venido del corral vecino. Sus risas llenaban el aire, y por un momento me olvidé de la tensión y solo disfruté viendo a mis nietos libres y felices. Algo que no había visto en años viviendo en el piso agobiante de Madrid. Los niños están muy contentos aquí, observé. Sí, por eso pensamos que sería perfecto para las vacaciones, dijo Elena, aprovechando la oportunidad. Imagínate, Carmen, veranos enteros con los nietos, cenas en familia bajo esta higuera, los pequeños aprendiendo a vivir en el campo. Su voz se volvía melosa cuando hablaba de mis nietos, sabiendo que esa era mi debilidad, pero ya no era la misma mujer que habría vendido su alma por unos días más con Pablo y Sofía. ¿Y dónde duermo yo cuando vengáis de vacaciones? Pregunté con aparente inocencia. Elena y Alejandro se miraron otra vez. Obviamente no habían pensado en ese detalle. Bueno, la casa es grande, dijo Alejandro. Seguro que cabemos todos. La casa tiene 3 dormitorios, uno para vosotros, uno para los niños, y el mío. ¿Dónde exactamente creéis que voy a dormir? ¿En el corral? Carmen, no seas tan literal, suspiró Elena. Podríamos turnarnos, o ampliar la casa, o... ¿Ampliar mi casa? ¿Con qué dinero? Bueno, si todos ponemos algo, ahí estaba. El plan que habían urdido en el Mercedes de camino desde Madrid. Iban a poner dinero para reformar mi casa y después reclamar derechos sobre ella. Era el mismo esquema que habían usado conmigo durante años. Hacer pequeños favores para después cobrarlos con intereses emocionales. No necesito vuestro dinero, dije firmemente. Pero mamá, Alejandro adoptó el tono condescendiente que tanto odiaba. Tú sola no puedes mantener todo esto. Es mucho trabajo, mucha responsabilidad, y a tu edad, a mi edad, como si los 64 años me convirtieran automáticamente en una inválida incapaz de tomar decisiones. A mi edad tengo más energía que nunca, y más claridad mental que cuando vivía pendiente de complaceros. Elena se puso tensa. Carmen, no sé por qué estás tan agresiva. Solo queremos ayudarte. ¿Cómo me ayudasteis cuando perdí mi casa? El silencio que siguió fue tan denso que hasta las gallinas dejaron de cacarear. Pablo se acercó corriendo con una flor en la mano. Abuela, ¿esta flor es tuya? Sí, cariño, es un geranio. ¿Te gusta? Mucho. ¿Puedo llevarme una para mamá? Miré a Elena, que estaba observando la interacción con los ojos entrecerrados. Claro que puedes, Pablo. Puedes llevarte todas las flores que quieras. Elena me lanzó una mirada de advertencia, como si estuviera sobornando a su hijo con flores. Como si el cariño pudiera comprarse y venderse como ella compraba y vendía todo en su vida. Pablo, ven aquí, le dijo a su hijo. No molestes a la abuela. No me molesta, dije. Me encanta que los niños disfruten del campo. Sí, bueno, pero no queremos que se acostumbren demasiado, murmuró Elena. Después es difícil volver a la ciudad. Ahí estaba la verdad. No querían que los niños se encariñaran conmigo, que descubrieran que podían ser felices lejos de sus padres controladores, que aprendieran que el amor podía ser incondicional y no un intercambio comercial. Alejandro se levantó de la silla y empezó a caminar por el patio, evaluando cada rincón con mirada de tasador. Se detuvo delante del pozo antiguo, tocó las piedras talladas a mano, miró hacia los olivos que se extendían hasta el horizonte. Esto podría valer mucho dinero si se desarrolla bien, murmuró, más para sí mismo que para nosotras. ¿Desarrollar? ¿Qué quieres decir? Turismo rural, mamá. Casa rural. Agroturismo.
Está muy de moda ahora. La gente de la ciudad paga fortunas por pasar fines de semana en sitios como este. Elena se animó inmediatamente. Sí, podríamos hacer habitaciones con baño privado, una piscina pequeña, actividades rurales para los huéspedes. ¿Huéspedes? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. ¿Queréis convertir mi casa en un hotel? No un hotel, mamá. Una casa rural de alta categoría. Elena tiene experiencia en marketing. Yo entiendo de finanzas. Tú podrías ser la anfitriona encantadora que recibe a los turistas. Me quedé mirándolos, incrédula. Habían venido con un plan de negocio completo. No querían reconciliarse conmigo. Querían usarme como empleada en mi propia casa. Convertir mi refugio en una empresa turística donde yo sería la cara visible mientras ellos se quedaban con los beneficios. Y los niños podrían venir cuando no hubiera huéspedes, añadió Elena, como si fuera una concesión generosa. Cuando no hubiera huéspedes. En mi propia casa, mis nietos serían visitantes ocasionales que vendrían cuando no molestaran al negocio. No, dije simplemente. ¿No qué? Preguntó Alejandro. No a todo. No al negocio, no a las reformas, no a los huéspedes, no a convertir mi casa en vuestro proyecto empresarial. Elena se puso de pie con brusquedad. Carmen, estás siendo muy egoísta. Esta es una oportunidad de oro para toda la familia. Para toda la familia menos para mí. Para ti también. Serías la propietaria, la que más ganaría. ¿Así? ¿Y quién controlaría las cuentas? ¿Quién tomaría las decisiones importantes? ¿Quién tendría la última palabra? Elena y Alejandro se quedaron callados porque sabíamos todos la respuesta. Ellos controlarían todo, como siempre habían hecho. Yo sería la fachada, la empleada con título de propietaria. Mamá. Alejandro adoptó el tono paciente que usaba cuando explicaba algo a sus hijos pequeños. Tú no entiendes de negocios. Necesitas a alguien que te asesore, que te ayude a tomar las decisiones correctas. Ahí estaba otra vez. La idea de que yo era demasiado tonta, demasiado mayor, demasiado inexperta para manejar mi propia vida. Alejandro, he sobrevivido 64 años sin vuestros consejos empresariales. He trabajado desde los 16. He criado un hijo, he cuidado a un marido enfermo, he perdido una casa y he conseguido otra. Creo que puedo decidir qué hacer con mi propia propiedad. Pero estás desperdiciando una oportunidad, explotó Elena. Esta casa podría darte una jubilación dorada y tú prefieres vivir aquí sola como una ermitaña. Prefiero vivir sola y en paz que acompañada y explotada. La palabra explotada cayó como una bomba en el patio. Elena se puso roja. Alejandro abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras. ¿Explotada? Murmuró Alejandro finalmente. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Nosotros te queremos. ¿Me queréis? ¿Cuándo me habéis querido sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo habéis venido a verme porque os apetecía mi compañía? No porque necesitabais algo. El silencio se alargó. Los niños habían dejado de jugar y nos miraban con caras preocupadas, sintiendo la tensión aunque no entendieran las palabras. La última vez que vine a Madrid sin motivo especial, continué, solo para pasar un fin de semana con vosotros. Elena puso cara de fastidio desde que llegué. Alejandro se pasó todo el sábado trabajando en el ordenador. Los niños querían jugar conmigo, pero vosotros los mandabais a sus cuartos para que no molestaran a la abuela. Me marché el domingo por la mañana sintiendo que había sido una visita incómoda. Era verdad. Todo era dolorosamente verdad, y ellos lo sabían. Eso no es justo, mamá, murmuró Alejandro. Teníamos mucho trabajo esa semana. Siempre tenéis mucho trabajo cuando se trata de dedicarme tiempo. Pero ahora que tengo una propiedad que os interesa, de repente tenéis tiempo para conducir 6 horas hasta Carmona. Elena se cruzó de brazos. Vale, Carmen. Está claro que no quieres nuestra ayuda. Está claro que prefieres estar sola. Pero no vengas llorando después cuando no puedas mantener esto, cuando te encuentres aislada, cuando necesites ayuda médica y no tengas a nadie. Era una amenaza disfrazada de preocupación. Me estaba diciendo que si no aceptaba sus condiciones, me abandonarían definitivamente. Elena, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante 3 semanas he estado sola, sin casa, sin dinero, durmiendo en albergues, y sobreviví.
Sobreviví sin vosotros, a pesar de vosotros. Creo que puedo seguir haciéndolo. Alejandro se acercó a mí con los ojos brillantes. Por un momento pensé que iba a pedirme perdón de verdad, que iba a reconocer el daño que me habían hecho. Mamá, si no aceptas nuestra ayuda, si no dejas que formemos parte de tu vida aquí, no podremos seguir trayendo a los niños a verte. Ahí estaba, la amenaza final, el chantaje emocional más cruel que podían hacerme. Me estaba diciendo que si no les daba mi casa, me quitarían a mis nietos. Miré a Pablo y Sofía, que seguían jugando con las flores, ajenos al hecho de que se estaban convirtiendo en armas arrojadizas en la guerra entre sus padres y su abuela. Alejandro, dije muy despacio, saboreando cada palabra, si usas a tus hijos como moneda de cambio para chantajearme, si los conviertes en rehenes emocionales para conseguir lo que quieres, entonces no eres el hombre que creí haber criado. Y si no eres ese hombre, tal vez sea mejor que no vengas por aquí. La cara de Alejandro se descompuso. No había esperado que le plantara cara, que rechazara su chantaje, que eligiera mi dignidad por encima de la posibilidad de ver a mis nietos. ¿Estás eligiendo esta casa antes que a tu propia familia? Me preguntó con voz temblorosa. No, Alejandro. Estoy eligiendo el respeto antes que la humillación, la libertad antes que la esclavitud, la soledad digna antes que la compañía tóxica. Elena agarró a los niños de la mano con brusquedad. Venga, nos vamos. Pablo, Sofía, despedíos de la abuela. No sabemos cuándo la volveremos a ver. Los niños se acercaron a abrazarme, confundidos por la prisa de su madre. ¿Por qué no podemos quedarnos más tiempo, abuela? Preguntó Sofía. Porque vuestros padres tienen cosas importantes que hacer en Madrid, dije, abrazándola fuerte. ¿Vendremos otro día? Miré a Elena, que evitaba mis ojos. Espero que sí, cariño. Espero que sí. Los vi alejarse por el camino de tierra, el Mercedes negro levantando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse. Cuando el ruido del motor se perdió entre los olivos, me senté en la silla de Enea bajo la higuera y respiré hondo. Había perdido a mis nietos, al menos temporalmente. Había perdido la posibilidad de una reconciliación fácil con mi hijo. Pero había ganado algo más importante. Mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir según mis propias reglas. Por primera vez en décadas, era verdaderamente libre. Elena se removió incómoda en la silla de Enea, como si la palabra paz la hubiera golpeado físicamente. Alejandro carraspeó y miró hacia los olivos, evitando mis ojos. Mamá, no entiendo por qué dices eso. Nosotros nunca te hemos quitado la paz. La mentira era tan descarada que casi me hizo reír. Casi. ¿No? ¿Y qué fue lo que pasó hace 3 semanas cuando llegué a vuestra puerta sin casa, sin dinero, sin nada? Ya te dijimos que nos equivocamos, murmuró Elena, pero su voz no tenía ni pizca de arrepentimiento genuino. La gente a veces reacciona mal en situaciones de estrés. Situaciones de estrés. Mi tragedia había sido una situación de estrés para ellos. Pablo y Sofía corrían por el patio persiguiendo a las gallinas que habían venido del corral vecino. Sus risas llenaban el aire, y por un momento me olvidé de la tensión y solo disfruté viendo a mis nietos libres y felices. Algo que no había visto en años viviendo en el piso agobiante de Madrid. Los niños están muy contentos aquí, observé. Sí, por eso pensamos que sería perfecto para las vacaciones, dijo Elena, aprovechando la oportunidad. Imagínate, Carmen, veranos enteros con los nietos, cenas en familia bajo esta higuera, los pequeños aprendiendo a vivir en el campo. Su voz se volvía melosa cuando hablaba de mis nietos, sabiendo que esa era mi debilidad. Pero ya no era la misma mujer que habría vendido su alma por unos días más con Pablo y Sofía. ¿Y dónde duermo yo cuando vengáis de vacaciones? Pregunté con aparente inocencia. Elena y Alejandro se miraron otra vez. Obviamente no habían pensado en ese detalle. Bueno, la casa es grande, dijo Alejandro. Seguro que cabemos todos. La casa tiene 3 dormitorios. Uno para vosotros, uno para los niños y el mío. ¿Dónde exactamente creéis que voy a dormir? ¿En el corral? Carmen, no seas tan literal, suspiró Elena. Podríamos turnarnos, o ampliar la casa, o... ¿Ampliar mi casa? ¿Con qué dinero? Bueno, si todos ponemos algo,
Ahí estaba, el plan que habían urdido en el Mercedes de camino desde Madrid. Iban a poner dinero para reformar mi casa y después reclamar derechos sobre ella. Era el mismo esquema que habían usado conmigo durante años. Hacer pequeños favores para después cobrarlos con intereses emocionales. No necesito vuestro dinero, dije firmemente. Pero mamá, Alejandro adoptó el tono condescendiente que tanto odiaba. Tú sola no puedes mantener todo esto. Es mucho trabajo, mucha responsabilidad. ¿Y a tu edad? A mi edad. Como si los 64 años me convirtieran automáticamente en una inválida incapaz de tomar decisiones. A mi edad tengo más energía que nunca, y más claridad mental que cuando vivía pendiente de complaceros. Elena se puso tensa. Carmen, no sé por qué estás tan agresiva. Solo queremos ayudarte. ¿Cómo me ayudasteis cuando perdí mi casa? El silencio que siguió fue tan denso que hasta las gallinas dejaron de cacarear. Pablo se acercó corriendo con una flor en la mano. Abuela, ¿esta flor es tuya? Sí, cariño. Es un geranio. ¿Te gusta? Mucho. ¿Puedo llevarme una para mamá? Miré a Elena, que estaba observando la interacción con los ojos entrecerrados. Claro que puedes, Pablo. Puedes llevarte todas las flores que quieras. Elena me lanzó una mirada de advertencia, como si estuviera sobornando a su hijo con flores, como si el cariño pudiera comprarse y venderse como ella compraba, y vendía todo en su vida. Pablo, ven aquí, le dijo a su hijo. No molestes a la abuela. No me molesta, dije. Me encanta que los niños disfruten del campo. Sí, bueno, pero no queremos que se acostumbren demasiado, murmuró Elena. Después es difícil volver a la ciudad. Ahí estaba la verdad. No querían que los niños se encariñaran conmigo, que descubrieran que podían ser felices lejos de sus padres controladores, que aprendieran que el amor podía ser incondicional y no un intercambio comercial. Alejandro se levantó de la silla y empezó a caminar por el patio, evaluando cada rincón con mirada de tasador. Se detuvo delante del pozo antiguo, tocó las piedras talladas a mano, miró hacia los olivos que se extendían hasta el horizonte. Esto podría valer mucho dinero si se desarrolla bien, murmuró, más para sí mismo que para nosotras. ¿Desarrollar? ¿Qué quieres decir? Turismo rural, mamá, casa rural, agroturismo. Está muy de moda ahora. La gente de la ciudad paga fortunas por pasar fines de semana en sitios como este. Elena se animó inmediatamente. Sí, podríamos hacer habitaciones con baño privado, una piscina pequeña, actividades rurales para los huéspedes. ¿Huéspedes? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. ¿Queréis convertir mi casa en un hotel? No un hotel, mamá. Una casa rural de alta categoría. Elena tiene experiencia en marketing. Yo entiendo de finanzas. Tú podrías ser la anfitriona encantadora que recibe a los turistas. Me quedé mirándolos, incrédula. Habían venido con un plan de negocio completo. No querían reconciliarse conmigo. Querían usarme como empleada en mi propia casa, convertir mi refugio en una empresa turística donde yo sería la cara visible mientras ellos se quedaban con los beneficios. Y los niños podrían venir cuando no hubiera huéspedes, añadió Elena, como si fuera una concesión generosa. Cuando no hubiera huéspedes. En mi propia casa, mis nietos serían visitantes ocasionales que vendrían cuando no molestaran al negocio. No, dije simplemente. ¿No qué? Preguntó Alejandro. No a todo. No al negocio. No a las reformas. No a los huéspedes. No a convertir mi casa en vuestro proyecto empresarial. Elena se puso de pie con brusquedad. Carmen, estás siendo muy egoísta. Esta es una oportunidad de oro para toda la familia. Para toda la familia menos para mí. Para ti también. Serías la propietaria, la que más ganaría. ¿Ah, sí? ¿Y quién controlaría las cuentas? ¿Quién tomaría las decisiones importantes? ¿Quién tendría la última palabra? Elena y Alejandro se quedaron callados porque sabíamos todos la respuesta. Ellos controlarían todo, como siempre habían hecho. Yo sería la fachada, la empleada con título de propietaria. Mamá, Alejandro adoptó el tono paciente que usaba cuando explicaba algo a sus hijos pequeños. Tú no entiendes de negocios. Necesitas a alguien que te asesore, que te ayude a tomar las decisiones correctas. Ahí estaba otra vez. La idea de que yo era demasiado tonta,
Demasiado mayor. Demasiado inexperta para manejar mi propia vida. Alejandro, he sobrevivido 64 años sin vuestros consejos empresariales. He trabajado desde los 16. He criado un hijo. He cuidado a un marido enfermo. He perdido una casa y he conseguido otra. Creo que puedo decidir qué hacer con mi propia propiedad. Pero estás desperdiciando una oportunidad, explotó Elena. Esta casa podría darte una jubilación dorada, y tú prefieres vivir aquí sola como una ermitaña. Prefiero vivir sola y en paz que acompañada y explotada. La palabra explotada cayó como una bomba en el patio. Elena se puso roja. Alejandro abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras. ¿Explotada?, murmuró Alejandro finalmente. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Nosotros te queremos. ¿Me queréis? ¿Cuándo me habéis querido sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo habéis venido a verme porque os apetecía mi compañía, no porque necesitabais algo? El silencio se alargó. Los niños habían dejado de jugar y nos miraban con caras preocupadas, sintiendo la tensión aunque no entendieran las palabras. La última vez que vine a Madrid sin motivo especial, continué, solo para pasar un fin de semana con vosotros, Elena puso cara de fastidio desde que llegué. Alejandro se pasó todo el sábado trabajando en el ordenador. Los niños querían jugar conmigo, pero vosotros los mandabais a sus cuartos para que no molestaran a la abuela. Me marché el domingo por la mañana sintiendo que había sido una visita incómoda. Era verdad. Todo era dolorosamente verdad. Y ellos lo sabían. Eso no es justo, mamá, murmuró Alejandro. Teníamos mucho trabajo esa semana. Siempre tenéis mucho trabajo cuando se trata de dedicarme tiempo. Pero ahora que tengo una propiedad que os interesa, de repente tenéis tiempo para conducir 6 horas hasta Carmona. Elena se cruzó de brazos. Vale, Carmen. Está claro que no quieres nuestra ayuda. Está claro que prefieres estar sola. Pero no vengas llorando después cuando no puedas mantener esto, cuando te encuentres aislada, cuando necesites ayuda médica y no tengas a nadie. Era una amenaza disfrazada de preocupación. Me estaba diciendo que si no aceptaba sus condiciones, me abandonarían definitivamente. Elena, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante 3 semanas he estado sola, sin casa, sin dinero, durmiendo en albergues. Y sobreviví. Sobreviví sin vosotros, a pesar de vosotros. Creo que puedo seguir haciéndolo. Alejandro se acercó a mí con los ojos brillantes. Por un momento pensé que iba a pedirme perdón de verdad, que iba a reconocer el daño que me habían hecho. Mamá, si no aceptas nuestra ayuda, si no dejas que formemos parte de tu vida aquí, no podremos seguir trayendo a los niños a verte. Ahí estaba. La amenaza final. El chantaje emocional más cruel que podían hacerme. Me estaba diciendo que si no les daba mi casa, me quitarían a mis nietos. Miré a Pablo y Sofía, que seguían jugando con las flores, ajenos al hecho de que se estaban convirtiendo en armas arrojadizas en la guerra entre sus padres y su abuela. Alejandro, dije muy despacio, saboreando cada palabra, si usas a tus hijos como moneda de cambio para chantajearme, si los conviertes en rehenes emocionales para conseguir lo que quieres, entonces no eres el hombre que creí haber criado. Y si no eres ese hombre, tal vez sea mejor que no vengas por aquí. La cara de Alejandro se descompuso. No había esperado que le plantara cara, que rechazara su chantaje, que eligiera mi dignidad por encima de la posibilidad de ver a mis nietos. ¿Estás eligiendo esta casa antes que a tu propia familia?, me preguntó con voz temblorosa. No, Alejandro. Estoy eligiendo el respeto antes que la humillación, la libertad antes que la esclavitud, la soledad digna antes que la compañía tóxica. Elena agarró a los niños de la mano con brusquedad. Venga, nos vamos. Pablo, Sofía, despedíos de la abuela. No sabemos cuándo la volveremos a ver. Los niños se acercaron a abrazarme, confundidos por la prisa de su madre. ¿Por qué no podemos quedarnos más tiempo, abuela?, preguntó Sofía. Porque vuestros padres tienen cosas importantes que hacer en Madrid, dije, abrazándola fuerte. ¿Vendremos otro día? Miré a Elena, que evitaba mis ojos. Espero que sí, cariño. Espero que sí. Los vi alejarse por el camino de tierra.
el Mercedes negro levantando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse. Cuando el ruido del motor se perdió entre los olivos, me senté en la silla de Enea bajo la higuera y respiré hondo. Había perdido a mis nietos, al menos temporalmente. Había perdido la posibilidad de una reconciliación fácil con mi hijo, pero había ganado algo más importante: mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir según mis propias reglas. Por primera vez en décadas, era verdaderamente libre. 6 meses después de aquella tarde de confrontación bajo la higuera, estaba preparando el patio para la reunión de Navidad de nuestro grupo de mujeres, cuando vi un coche familiar subiendo por el camino de tierra. No era el Mercedes negro de antes. Era un Seat León azul, más modesto, más humilde. Era 23 de diciembre, y las mujeres del pueblo venían esa tarde a intercambiar dulces navideños y despedir el año juntas. Había preparado ponche caliente con canela, había decorado la higuera con farolillos de papel hechos por Amparo, y había puesto velas en las ventanas para que la casa brillara en la noche de invierno. El coche se detuvo delante de la cancela. Alejandro bajó despacio, sin la prisa habitual, sin el traje de siempre. Llevaba vaqueros y un jersey de lana, ropa que no le había visto en años. Parecía más delgado, más mayor, como si estos meses hubieran pesado sobre él más que sobre mí. Detrás de él bajaron Pablo y Sofía, que corrieron hacia la cancela gritando: ¡Abuela!, con una alegría que me llenó el pecho de luz. Los abracé por encima de los barrotes de hierro, sintiendo cómo habían crecido en estos meses, cómo Pablo había estirado y Sofía había perdido algunos dientes de leche. Elena no había venido, era solo Alejandro con los niños, y algo en su postura me decía que esta visita era muy diferente a la anterior. «Hola, mamá», me dijo cuando abrí la cancela. «Hola, hijo». «Nair». Nos quedamos mirándonos en silencio mientras los niños corrían hacia el patio persiguiendo a las gallinas que ahora vivían permanentemente en mi corral. Alejandro tenía ojeras, como si hubiera dormido poco durante mucho tiempo. «¿Podemos hablar?», me preguntó. «Por supuesto. Pero tengo visita esta tarde. Las mujeres del pueblo vienen a celebrar la Navidad». «Lo sé. He visto los farolillos desde el camino. Está muy bonito todo». Lo invité a sentarse bajo la higuera, en el mismo lugar donde meses antes me había amenazado con quitarme a los nietos. Pero ahora el aire era diferente. No había tensión, no había planes ocultos, solo un hijo que parecía cansado y una madre que había aprendido a vivir sin la aprobación de nadie. «Elena y yo nos hemos separado», dijo sin preámbulos. No me sorprendió. Había algo en la manera en que había llegado solo, en su ropa sencilla, en su forma de mirar la casa sin ojos calculadores, que me había hecho sospechar que algo fundamental había cambiado. ¿Cuándo? Hace 2 meses, oficialmente. Pero llevábamos tiempo mal. Esperé a que continuara, sin preguntar, sin presionar. Había aprendido que las conversaciones importantes necesitan su propio ritmo. Después de venir aquí en mayo, continuó, Elena no paraba de hablar del negocio que podríamos haber montado con tu casa. Decía que habías sido egoísta, que habías tirado por la borda una oportunidad de oro por capricho. Guardé silencio. Alejandro se frotó las manos, nerviosas. Pero yo no podía quitarme de la cabeza tu cara cuando nos fuimos. La manera en que me miraste cuando te amenacé con no traer más a los niños. Como si no me reconocieras, como si fuera un extraño. Es que no te reconocía, Alejandro. Lo sé. Y tenías razón. Su voz se quebró un poco. No sé cuándo me convertí en esa persona que chantajea a su propia madre, que ve a su familia como un negocio, que... Se calló, mirando hacia los olivos donde Pablo y Sofía habían encontrado un gato callejero y le daban de comer galletas. Elena tenía planes para todo, continuó. Para tu casa, para nuestras vacaciones, para la educación de los niños, para mi carrera. Siempre había que optimizar, siempre había que sacar el máximo rendimiento a todo, incluidas las personas. ¿Y tú qué querías? No lo sabía. Llevaba tanto tiempo haciendo lo que ella consideraba correcto que había perdido de vista lo que yo consideraba correcto. Se levantó y caminó hasta el pozo, tocando las piedras viejas con la misma curiosidad que había mostrado Pablo en su primera visita. ¿Sabes lo que me hizo reflexionar de verdad?, me preguntó sin mirarme.
Fue una conversación con Pablo hace un mes. Estaba haciendo los deberes y de repente me preguntó, «Papá, ¿por qué ya no vamos a ver a la abuela?» Le dije lo que Elena me había enseñado a decir, que tú estabas muy ocupada con tu nueva vida, que ya no tenías tiempo para nosotros. Se volvió hacia mí con los ojos brillantes. Pablo me miró y me dijo, «Pero papá, la abuela siempre tenía tiempo para nosotros cuando la necesitábamos. ¿Por qué nosotros no tenemos tiempo para ella cuando nos necesita?» Un niño de 12 años había visto lo que los adultos habíamos sido incapaces de ver durante meses. Esa noche no pude dormir, continuó Alejandro. Estuve pensando en todo lo que habías hecho por mí a lo largo de los años. Las noches que pasaste despierta cuando tenía fiebre de pequeño, los trabajos extra que cogías para pagarme las clases particulares, la manera en que vendiste las joyas de la abuela para mi boda, todo lo que diste sin que nadie te pidiera nada. Se sentó otra vez en la silla de Enea, pero esta vez más cerca de mí. Y después pensé en lo que yo te había dado a cambio, en cómo te trataba cuando venías a Madrid, en cómo dejaba que Elena te hablara mal, en cómo te cerré la puerta cuando más me necesitabas. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. Mamá, soy un mal hijo, y he tardado meses en darme cuenta. Me levanté de mi silla y me acerqué a él. Por primera vez en años, mi hijo me necesitaba de verdad, no para algo práctico o económico, sino para algo emocional, para el perdón, para la comprensión. Alejandro, le dije poniendo mis manos en sus hombros, no eres un mal hijo. Eres un hijo que se perdió durante un tiempo, pero has encontrado el camino de vuelta. ¿Me perdonas? Ya te había perdonado antes de que vinieras. Pero necesitaba que tú te dieras cuenta de lo que había pasado. No podía perdonarte por ti. Tenías que perdonarte tú mismo. Nos abrazamos por primera vez en años. No fue un abrazo de compromiso social, sino un abrazo de reconocimiento mutuo, de dolor compartido, de amor que había sobrevivido a meses de distancia y malentendidos. Cuando nos separamos, Pablo y Sofía estaban de pie en el patio, mirándonos con sonrisas enormes. ¿Ya no estáis enfadados?, preguntó Sofía. No, cariño, ya no estamos enfadados. ¿Podemos venir a ver a la abuela más veces? Todas las veces que ella quiera, dijo Alejandro mirándome. Esa tarde, las mujeres del pueblo llegaron para la celebración navideña y encontraron una familia reunida bajo la higuera. Alejandro se quedó para la fiesta, ayudando a servir el ponche y escuchando las historias de las mujeres con respeto genuino. Pablo y Sofía jugaban con los nietos de las otras señoras que habían venido de visita. Amparo se acercó a mí mientras veíamos a Alejandro hablando con Encarna sobre el huerto ecológico que habíamos empezado a plantar. Se nota que es su hijo, me dijo. Tiene su misma manera de escuchar con atención. ¿Mi manera de escuchar? Sí, doña Carmen. Usted escucha como si cada persona que habla fuera la más importante del mundo en ese momento. Es un don que no todo el mundo tiene. Nunca había pensado en escuchar como un don, pero tal vez Amparo tenía razón. Tal vez todos esos años cuidando de otros me habían enseñado algo valioso que ahora podía usar para cuidar mejor. La capacidad de estar verdaderamente presente cuando alguien me necesitaba. Cuando las mujeres se fueron y los niños se quedaron dormidos en el sofá del salón, Alejandro y yo salimos al patio a tomar el aire fresco de la noche andaluza. ¿Cómo va lo de la separación?, le pregunté. Difícil, pero necesario. Elena se queda con el piso de Madrid. Yo estoy buscando algo más pequeño, más cercano al colegio de los niños. Algo que pueda permitirme sin matarme trabajando. ¿Y el trabajo? He pedido reducir las horas. Quiero pasar más tiempo con Pablo y Sofía. Me he dado cuenta de que me estaba perdiendo su infancia por perseguir objetivos que ni siquiera eran míos. Estuvimos en silencio, escuchando el susurro del viento entre los olivos y el canto lejano de los búhos. «Mamá», dijo finalmente, «me gustaría traer a los niños aquí algunas vacaciones. No para montarle un negocio a tu casa ni para cambiarte la vida, solo para que conozcan este lugar, para que aprendan que la felicidad no tiene que ver con tener más cosas, sino con valorar lo que tienes. Me parece perfecto, pero tienen que entender que aquí las cosas se hacen como yo digo. Es mi casa.
Alejandro sonrió. Por supuesto. Es tu casa. Y te prometo que la voy a respetar como se merece. Al día siguiente, cuando Alejandro y los niños se fueron después de pasar la Nochebuena conmigo, me quedé en el patio recogiendo las tazas vacías y apagando las velas. La casa estaba en silencio otra vez, pero era un silencio diferente al de los primeros días. Era un silencio lleno de posibilidades, de futuros por escribir, de relaciones por reconstruir desde bases más sólidas. Me senté en mi silla de Enea con el cuaderno donde escribía mis pensamientos y reflexioné sobre el círculo que se había cerrado. Había empezado como una mujer que mendigaba amor y acababa como una mujer que lo ofrecía desde la abundancia. Había empezado dependiendo de la aprobación de otros y había acabado dependiendo solo de mi propia conciencia tranquila. La inundación que me quitó mi primera casa me había regalado una segunda casa mucho mejor. El abandono de mi hijo me había enseñado a no abandonarme a mí misma. La soledad forzada me había mostrado la diferencia entre estar sola y sentirse sola. Ahora tenía 65 años y tenía una vida que me pertenecía completamente. Una casa que era un refugio para otras mujeres que necesitaban tiempo y espacio para sanar. Un hijo que había aprendido a quererme sin condiciones. Unos nietos que crecerían sabiendo que su abuela era una mujer fuerte que nunca había permitido que nadie la pisoteara. Y más importante que todo eso, tenía paz. La paz que llega cuando dejas de intentar comprar el amor de otros y empiezas a regalarte el amor propio que siempre te había negado. Escribí en mi cuaderno: hoy he aprendido que el perdón no es un favor que le haces a quien te lastimó. Es un regalo que te das a ti mismo para poder seguir adelante sin cargar peso innecesario. Cerré el cuaderno y miré hacia las estrellas que brillaban sobre los olivos de mi tierra. Mi tierra. Mía. Mañana empezaría un año nuevo, pero yo ya había empezado mi nueva vida el día que decidí que mi dignidad valía más que la comodidad de fingir que todo estaba bien. Y ahora, después de todo lo que había pasado, tenía una pregunta para ti. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesite escucharlo, porque a veces, la historia de una mujer que se levantó después de perderlo todo puede ser exactamente lo que otra persona necesita para empezar su propio renacer.